cuando el agua no hierve, el régimen lo hace. Si una olla no hierve, tarde o temprano algo más lo hará. Y en el caso de ciertos regímenes, son ellos los que entran en ebullición. La historia nos lo ha enseñado. Cuando el poder se cierra sobre sí mismo, cuando la autoridad y la gobernanza desatienden las voces de la gente común, las tensiones se cocinan bajo la superficie. La administración de Moscú constituye hoy el ejemplo más contundente de esta realidad. En medio de esta olla a presión, Vladimir Putin parece hallarse en su propio punto de ebullición, aunque lo que sus ciudadanos tengan para comer no figure entre sus prioridades. La memoria colectiva nos recuerda que las revueltas populares que derribaron sistemas enteros a lo largo de la historia no nacieron solo de discursos ni de consignas políticas, nacieron del hambre, de la escasez, de la sed. En pocas palabras, de las tensiones que provoca la economía cuando la mesa queda vacía. Rusia, en este preciso momento, parece situarse en una encrucijada crítica, en un punto de inflexión donde las fracturas se hacen visibles desde las calles más exclusivas de Moscú hasta las aldeas más remotas. Una crisis de alimentos que se expande como mancha de aceite. Hoy en Rusia, conseguir los alimentos básicos se ha convertido en una lucha diaria. La llamada economía de guerra ha extendido su sombra hasta la cocina de cada familia. Y no se trata solo de inflación, se trata de la reaparición de prácticas que parecían enterradas con la disolución de la Unión Soviética. Entre ellas, los cupones de alimentos, que el gobierno ruso planea introducir nuevamente en 2025, por primera vez desde 1991. Estos cupones no serán papeles con sellos como antaño, sino tarjetas electrónicas destinadas a pensionistas, familias numerosas y ciudadanos de bajos ingresos. Servirán para comprar productos aprobados por el Estado, con exclusión de tabaco y alcohol. El objetivo declarado: aliviar las heridas que deja un aumento real de 13,7% en los precios de los alimentos. Para ello, se habla de montos que van de 2.000 a 6.000 rublos. Pero en un país donde salarios, bonos e ingresos fiscales se recortan para alimentar la maquinaria militar, esta medida parece apenas un vendaje en una herida abierta. Las dificultades no distinguen clases sociales. Todos los estratos económicos enfrentan obstáculos para sostener su vida diaria. Los supermercados, verdulerías y carnicerías se han transformado en escenarios donde la inflación golpea con más fuerza que cualquier propaganda televisiva. Los números impresos en un recibo de compra pesan más que las palabras transmitidas por la televisión estatal. Cada vez que los estantes se vacían y los precios aumentan, los ciudadanos lo saben, el mismo producto cuesta más y viene en menor cantidad. Entre todos los símbolos, la mantequilla se ha convertido en un indicador silencioso pero elocuente. En la clásica teoría económica de cañones o mantequilla, la mantequilla representa el bienestar civil frente al gasto militar. Hoy en Rusia, el alza en su precio muestra que el presupuesto federal ha elegido las armas antes que la mesa familiar. Un kilo de mantequilla supera ya los 1.100 rublos, con un incremento acumulado de 115%. Se calcula que 20 millones de rusos sufren con mayor crudeza esta crisis alimentaria. Y si bien esa cifra es alarmante, el resto de la población tampoco escapa, es solo la medida más baja de un problema que se extiende sin freno. Cuando el salario se evapora antes de llegar al bolsillo. En papel, los aumentos de sueldo parecen una luz de esperanza. Pero apenas los rublos llegan al monedero, se esfuman frente al costo de la compra diaria. Las familias aguardan con temor el día de pago de facturas. Evitan ir al mercado y sienten que su vida cotidiana se desdibuja en un paisaje que recuerda a novelas distópicas. Todo esto tiene un origen claro: la ambición de Putin de extender el territorio ruso sobre Ucrania. Desde 2022, la economía nacional se ha visto arrastrada hacia un colapso progresivo, entrelazado con los gastos de la guerra. Y los últimos meses han confirmado que no se trata únicamente de una crisis económica, se ha transformado también en una crisis humanitaria. En julio de 2025, el incremento de tarifas en vivienda y servicios públicos golpeó directamente a millones de hogares. Electricidad, agua, gas natural y recolección de basura aumentaron entre 8,6% y 21,1%. El costo de la calefacción, crucial en las regiones más frías, colocó a las familias en la incertidumbre de no saber si podrían encender sus radiadores en el invierno. No era solo una cuestión de facturas, era la angustia de no tener control sobre la propia supervivencia. A nivel oficial,
La inflación anual se presentó en 8,79%, pero la vida real mostró otra cara. Los precios de alimentos superaron el 10,79% en el mismo periodo. Ese número no es estadística, es la denominación concreta de la lucha diaria por comer. Pan, leche, mantequilla y huevos, productos básicos, se convirtieron en artículos apenas alcanzables para pensionistas, familias monoparentales y trabajadores con salario mínimo. El pan casi triplicó su precio desde fines de 2022, y un kilo de papas en 2025 valía 3 veces más que el año anterior. Incluso preparar la comida más sencilla se volvió un lujo. Un presupuesto familiar en constante naufragio. Si se toma como ejemplo un hogar promedio de 4 miembros, los ingresos comienzan a fragmentarse incluso antes de llegar al bolsillo. Primero, la vivienda, renta o mantenimiento más servicios básicos, que consumen un tercio del salario mensual. Luego, la alimentación, un 35% a 40% del presupuesto, que puede alcanzar el 50% si se incluyen carne o lácteos. El resto se evapora entre transporte, gasolina, útiles escolares, gastos médicos imprevistos o ropa de temporada. Ninguno de estos rubros es grande por sí solo, pero juntos minan la economía doméstica. Muchas familias apenas pueden ofrecer a sus hijos pan con té en el desayuno. Jubilados sobreviven los últimos días del mes con agua y pasta. En las calles traseras, cada vez más personas buscan alimentos no estropeados en la basura de los mercados. La palabra ahorro ha sido borrada del vocabulario. La hazaña consiste simplemente en llegar a fin de mes. Una sola factura inesperada basta para arruinar todos los planes. La salida más habitual es endeudarse, tarjetas de crédito, préstamos de consumo, compras en cuotas. Pasar los gastos de hoy al futuro se convirtió en reflejo de supervivencia, aunque con tasas de interés cada vez más altas, la deuda crece como un monstruo que devora lo poco que queda. La clase media, otrora capaz de ahorrar, planear vacaciones o invertir en educación, se desliza hacia abajo. Hoy vive pendiente de las ofertas semanales en los supermercados, atrapada en un círculo de descuentos y privaciones. El combustible, otro frente de batalla cotidiano. Las gasolineras han pasado a ser escenario de colas interminables, especialmente en regiones alejadas. En áreas como el lejano oriente, Crimea o las rutas del sur, los surtidores se vacían y los automovilistas deben esperar durante horas para obtener unos pocos litros. Los motivos son múltiples: ataques que reducen la capacidad de las refinerías, demanda estacional en verano, presión del sector agrícola y atractivo de la exportación. El dilema se repite: exportar o abastecer el mercado interno. El gobierno ha recurrido a prohibiciones temporales de exportación y cuotas, pero esto solo compra tiempo. El verdadero problema radica en la distribución y la seguridad de la infraestructura. Mientras tanto, surgen pequeños mercados negros. Algunas estaciones imponen cuotas estrictas por vehículo. Conductores hacen filas en distintas ciudades para conseguir lo necesario. El efecto se siente en cadena, los costos de transporte aumentan y, con ellos, los precios de los alimentos. En zonas rurales, un tomate puede costar un 30% más que en la ciudad. El acceso, no solo el precio, se convierte en la preocupación principal. Así, se configuran dos universos paralelos dentro de Rusia: las grandes urbes, donde el debate gira en torno a la inflación en servicios, y las zonas rurales, donde la pregunta fundamental es si habrá comida en los estantes. Una prosperidad estadística que no se refleja en la vida real. Las agencias estatales anuncian cifras que hablan de prosperidad. En febrero de 2025, se informó que el salario promedio era de 97.645 rublos. Sin embargo, detrás de ese número se esconden pagos extraordinarios, compensaciones de guerra, primas de riesgo a soldados y beneficios de la industria de defensa. Para un maestro en Moscú, una viuda en Siberia o un limpiador en los Urales, ese salario es un espejismo. Los aumentos nominales en las ofertas laborales se han ralentizado, y la inflación erosiona cualquier mejora aparente. Los sueldos suben en papel, pero el valor real que llega a los hogares disminuye. Las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte se comen los ingresos. La sensación más repetida en las calles rusas es clara: trabajamos, pero cada día somos más pobres. Soluciones parciales, efectos colaterales.
El Koeman intenta aplicar recetas clásicas, fijación de precios para productos básicos como leche, huevos, azúcar o papas. Estas medidas, aunque en un primer momento dan respiro, suelen derivar en escasez, caída en la calidad y encarecimiento en el mercado negro. La llamada shrinkflation, empaques iguales con menor contenido, se hace cada vez más común. Entre 2010 y 2020 muchos productos redujeron entre 7 y 20 gramos. Ahora la tendencia se acelera. Los consumidores deben revisar no solo los precios, sino también el peso, los ingredientes y las diferencias entre marcas. La supervivencia ya no depende del sabor, sino de la cantidad real que se lleva a casa. Cupones, miedo y silencio. Los cupones de alimentos digitales son el símbolo de esta época, una señal de que el Estado prioriza la supervivencia sobre la prosperidad. Pero los problemas no acaban ahí. El temor a nuevas oleadas de movilización recorre el país. La primera, en 2022, fue caótica y traumática. Hoy, el gobierno evita siquiera mencionar la palabra. En su lugar, gobernadores y directores de fábricas imponen cuotas no oficiales, usando presión, persuasión o incluso sobornos. Mientras tanto, la escasez de mano de obra se cubre con migrantes, lo que genera tensiones. La educación se deteriora con clases obligatorias de patriotismo, las universidades expulsan a disidentes y la ley se adapta a las necesidades del poder. Los tribunales funcionan como brazos ejecutivos, las definiciones legales son vagas y la etiqueta de agente extranjero se convierte en un estigma que arruina carreras y vidas. Incluso las élites sienten la presión. Antes, el poder equivalía a inmunidad, hoy, ni los bien conectados están libres de incertidumbre. En este clima, la estrategia más racional para sobrevivir no es la valentía, sino la invisibilidad, callar, pasar desapercibido, no llamar la atención. Fingir lealtad, cuidar hasta las expresiones faciales frente al televisor o guardar silencio ante la partida de un vecino al frente. La regla de oro en la Rusia actual parece ser esta: no permitas que el sistema repare en ti. Sobrevivir ya no depende de la inteligencia ni de la esperanza, sino de la cautela y el instinto.